Pero mira, conociendo Washington, ya sabemos lo frívolos que son y lo difícil que es capturar su atención. La manera más lógica era insistir, armar todo el discurso en torno a una tesis central, y la tesis central en ese momento, dado que el día anterior se había descubierto el nexo de Dallas o de las armerías, y dado la importancia estratégica que tiene en el curso de las armas, el abastecimiento de armas, vamos, cualquier aprendiz de escuela militar sabe que las batallas se definen también por la capacidad de abastecimiento de munición y de armamento. Y mientras no se frene el boquetote por donde están entrando miles de armas cada día, la guerra no va a poder ser ni contenida ni ganada. Y en ese sentido, cuando uno lee los discursos, vamos, ¿a qué viene el número de secundarias construidas cuando era el foro ideal? Entiendo en la Casa Blanca, el segundo discurso del día, a la 1 de la tarde, que fuera cuidadoso por razones de protocolo, pero tenía el Woodrow Wilson Center, que es una caja de resonancia en el establishment de política exterior estadounidense, para soltar un mensaje, un solo mensaje que era ese, y en lugar de ello opta, vamos, ni siquiera el embajador menciona en ese foro. Se queda en una reivindicación bastante ñoña y fresa de los logros de su administración, cuando estamos en guerra, o estamos en guerra o no estamos en guerra. Y en ese sentido, al comandante en jefe sí hay que exigirle congruencia en las batallas que está librando en representación de la patria, si no, estamos juzgando, vamos, me parece que sí se equivocó. Yo creo que hizo una especie de berrinche con esto del embajador, y logró lo que quería en términos de atrapar la atención de Washington. Lo invitan, y lo curioso es que parece no saber qué hacer con su tiempo, no usarlo de manera estratégica y para posicionar un mensaje. Ahora, lo que sí me pareció interesante, y esto lo discutió con el editor de la página editorial del Washington Post y luego apareció en la editorial de Fred Hiatt, fue este asunto de pues la contradicción que se está dando entre México librando una guerra para combatir, por ejemplo, la marihuana, y el hecho de que creo que son 14 estados se está liberándola, o sea, se está descriminalizando para uso médico y eventualmente para uso recreacional. Entonces creo que hay un desfase muy importante y cada vez más obvio entre la política que Estados Unidos obliga que los países latinoamericanos tengan, y que los países latinoamericanos como México aceptan, y el hecho de que en Estados Unidos se está marchando en una dirección contraria. Déjenme, Denise, Sergio, Lorenzo, regresar a este punto del que ya mencionaron, pero me gustaría ahondar más. Independientemente de la circunstancia ya descrita de la relación México-Estados Unidos, el embajador incómodo y todo esto que es derivado de la reunión de la semana pasada, pongamos énfasis a este escándalo mayúsculo que es lo de la CBS. El reportaje de la CBS, donde se muestra el contenido de este operativo rápido y furioso, bueno, ya ha hecho que hoy haya una comparecencia, como dice muy bien el Excelsior, con José Carreño Figueras, que lo narra, y que nos obliga a varias cosas. Por lo pronto les pregunto, ¿qué les parece el comunicado de la Cancillería sobre el particular? Es este comunicado brevísimo, delicadísimo, sobre un asunto tan grave como este. Que se sepa, como se sabe hoy, que se dejó ingresar ese número de armas, cerca de 2,000 armas, a territorio mexicano, para seguirle la pista en territorio nacional. Armas que han aparecido en escenas de violencia en México. Armas que por lo pronto le costaron, la utilización de esas armas le costaron la vida por lo pronto a un agente estadounidense en territorio mexicano. Asunto que no fue comunicado al gobierno mexicano. Si el gobierno de Estados Unidos encontró que era apropiado echar a andar un operativo para hacer omelets y rompiendo algunos huevos en el camino y seguir la pista de las armas ilegales hacia México, el hecho de no haberle informado a México, yo digo que es un escándalo mayúsculo que muestra evidentemente el tamaño de la desconfianza, para empezar. Y segundo, el tamaño de la debilidad del gobierno mexicano, si me atengo a estos 3 puntititos
que apenas esbozó la Cancillería mexicana. Frente a un tema tan grave, tan escandaloso, tan ominoso para un gobierno como el hecho de que hayan dejado pasar armas sin avisarle a ese gobierno, que nos diga la Cancillería que en relación con la información dada a conocer por diversos medios de comunicación estadounidenses y mexicanos, que fue la CBS y luego lo retomamos otros, sobre una operación denominada Fast and Furious conducida por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta lo siguiente: 2 puntos. 1. Se ha procedido a solicitar información detallada sobre este asunto a las autoridades estadounidenses. 2. El Gobierno de México seguirá con especial interés las investigaciones anunciadas tanto por esta Oficina de Armas y Explosivos y Tabaco como por el Departamento de Justicia. Seguirá con interés. Y 3. El objetivo de los gobiernos de México y de Estados Unidos es detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida y ambos trabajan para fortalecer la cooperación bilateral en la materia. Dicha prioridad fue ratificada por los presidentes de México y Estados Unidos el pasado 3 de marzo en Washington. Como de rosa, ¿no? De pétalos de rosa. Lorenzo, ¿qué piensas? Está muy bueno. Ahí se les pasó de tueste la diplomacia. Lo que hay que preguntar es el resultado. Vamos, ya lo hicieron. Ya dejaron pasar esas armas y ya hay indicios de que fueron usadas. Bueno, y se supone que hay una racionalidad detrás de todo esto y que sus instituciones sí funcionan. Las nuestras ya sabemos que no, pero las suyas sí. Entonces, ¿dónde están los resultados? ¿Cuál es el equivalente a dejar pasar 2,000 armas que van a ser usadas y que alguien va a perder la vida y otros van a quedar heridos? ¿Cuál es la otra parte de la ecuación? El beneficio. Eso debe de ser muchísimo. Debe de ser tal que uno pueda decir, esos omelets evitaron que se hiciera una tortilla española del otro lado enorme. Queda claro que se salvaron vidas, porque en este caso había que escoger entre 2 males y como somos nosotros los norteamericanos muy responsables, elegimos el mal menor y aquí está demostrado. Pero quien dejó entrever todo eso fue un agente. 12 agentes y uno en particular que declaró. Uno en particular que dijo que no dio ningún resultado, que dejaron pasar las armas a lo estúpido. Y hasta que no demuestren lo contrario de lo dicho por ese agente, tenemos nosotros la posibilidad de confirmar que fue una situación burocrática. ¿Fue burocrática o fue peor? No, peor, no. No le quitemos. ¿O fue alguien que lo hizo con qué? ¿Fue comprado? ¿Fue cómo justificar? Bueno. ¿Cómo justificar que lo hiciste sin... No se trataba de que publicaran a toda la sociedad lo que iban a hacer, era un asunto de comunicación con el gobierno del país donde iban a ingresar esas armas, y eso no ocurrió, entre otras cosas, que es lo gravísimo de esta historia. Denise usó una frase que me gustó, y la voy a usar en una columna. La voy a adoptar. Dice. La voy a adoptar. ¿A Denise o a la frase? La adopto y lo digo públicamente. Exacto, para a mí o a la frase. Bueno, a las dos. A tu frase que es parte de ti. Dijiste que el presidente Calderón no supo qué hacer con su tiempo en Washington. Con este comunicado, la Cancillería demuestra no saber qué hacer ni con la historia, ni con el castellano, ni con la realidad. Es una burocracia paralizada, incapaz de reaccionar con imaginación y audacia ante un reto monumental que nos están lanzando los Estados Unidos, porque es ofensivo lo que hicieron. Es ofensivo no solo para el gobierno no haberle avisado, sino es ofensivo el menosprecio con el cual tratan a nuestra población. Podrán morir algunos. Que mueran los mexicanos. ¿Y qué tal que la familia de Reyes Salazar hubieran sido ejecutados con esa arma? ¿Qué escándalos estaría haciendo en Estados Unidos en este momento por algo similar? Y nosotros tenemos que decir aquí lo que nuestro gobierno es incapaz de pronunciar, porque están aterrados, porque están paralizados, porque no saben qué hacer. Y menciono un ejemplo, discutible o no, polémico como es Porfirio Muñoz Ledo, tiene una
una memoria prodigiosa sobre la política exterior de este país. En su columna del sábado lanza una provocación intelectual, dice, ¿y por qué México no propone un embargo a Estados Unidos que haga un embargo de armas como lo hizo en Sudáfrica y en el 77 y en Libia hace 2 semanas? Vamos, ¿por qué no decretan en áreas de una como el que estamos viviendo el embargo de armas que justifique al Ejecutivo poner controles verdaderamente estrictos para frenar ese armamento que está matando a nuestra población? Pues porque no, porque les falta el compromiso y les falta, todavía más preocupante, la voluntad de vencer. Los cables de Wikileaks, para irnos al corte y regresar con ustedes, los cables de Wikileaks, entre otras cosas, muestran precisamente el grado de sometimiento a los Estados Unidos en relación a esta política anticrimen organizado. Es el retrato de cuerpo entero precisamente de cómo el gobierno mexicano es dependiente, a más no poder, de las informaciones, de las directrices, de la capacitación, de todo lo que implique hacer algo al respecto del crimen organizado. Ese es el retrato de los cables de Wikileaks, y el que se hayan expuesto en público también es parte del enojo precisamente de un gobierno que se muestra de esa manera descarnadamente dependiente del gobierno estadounidense, un gobierno, por cierto, con una gran proclividad a la intervención, entre otras cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Noticias MBS. Noticias MBS. Bueno, pues entramos en la recta final. Denise, Sergio, Lorenzo, ya en el corte mencionábamos algo que Dolly Esteves comentaba desde Washington. A ver, somos respetuosísimos de la vida privada de las personas, sin la menor duda, pero este es un tema que empezó a circular y ha circulado en los circuitos de información de la Casa Blanca, e incluso la propia Dolly citó una fuente de una investigadora estadounidense que lo refirió, y en fin, lo dejamos ahí como un dato a seguir respecto a si dentro de las incomodidades del gobierno mexicano o del presidente Felipe Calderón está también el hecho de que haya establecido muy en su derecho, por supuesto, el embajador Carlos Pascual, un tipo de vínculo personal con la hija del líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas. Que si es así, ya iría a otros derroteros la cuestión, porque entonces estaríamos viendo que se presume, sin que se haya dicho en ningún circuito oficial ni mucho menos, sino todo esto es en los ámbitos informales de la propia información desde Washington, se presume que hay también esa incomodidad en función de pues una presunción de un uso político de estas informaciones, o vayan ustedes a saber hacia dónde se dirige este asunto. Lo dejamos ahí como algo de lo que también esta mañana comentamos, en este caso con Dolly Esteves desde Washington, y que me permite cerrar la mesa, si les parece, con el tema político electoral, ya que hablamos de partidos y de sus últimas expresiones. Fin de semana intenso en el PAN, fin de semana intenso en el PRI, porque el PRI, bueno, pues vio llegar ya formalmente a su nuevo presidente, Humberto Moreira, con una multitudinaria muestra de apoyo hacia el PRI de quienes acompañaron esta toma de protesta. Y en el caso del PAN, pues estas declaraciones de Felipe Calderón, que estuvo presente ahí en Gabriel Mancera en este encuentro de panistas a nivel nacional, en donde lanzó la idea de una candidatura, bueno, de que los panistas tendrían que estar revisando ya desde ahorita los perfiles de sus candidatos, no solo para el 2012, sino sus candidatos a las presidencias municipales, a las gubernaturas, en fin, a los puestos de elección popular, y quedó ahí subrayada en la prensa la frase de sean o no panistas, sean o no militantes del PAN. Así que tenemos materia para cerrar, si les parece, entre el PRI y el PAN, que en este caso son los que protagonizaron el fin de semana, Denise. Sí, con respecto a las reflexiones que se han hecho en días recientes sobre la vida personal de Carlos Pascual, me parece que hay una profunda contradicción entre el hecho de que cuando el embajador estadounidense Tony Garza se casó con María Asunción Aramburu Zavala, eso no pareció molestarle en lo absoluto al gobierno mexicano. Si el tema de la vida personal de Carlos Pascual y con quién elige tener una relación ha formado parte de los reclamos diplomáticos del gobierno de Felipe Calderón, me parecería gravísimo e inaceptable. Me parece que no es un terreno en el cual el gobierno mexicano debería o tiene derecho a pronunciarse.
Con respecto a las declaraciones de Felipe Calderón lanzando la idea de un posible candidato ciudadano, me parece que refleja un acto de desesperación dentro de Acción Nacional, que empieza a ver las encuestas, empieza a ver dónde está posicionado Enrique Peña Nieto, comienza a ver que entre sus 10 o 9 presidenciables no hay quien levante, y creo que se está deslizando con esta idea la posibilidad eventual de una alianza PAN-PRD como la que se está contemplando en el Estado de México. O candidaturas independientes. Que eso es lo que dejó ver el otro día también Blake, y esa es una de las parte de la reforma que no ha prosperado todavía. A mí me parece que hay que coincidir con Denise. La vida privada de los embajadores hay que dejar hasta cierto punto. En el caso del matrimonio de Tony Garza con la señora Amburu Zavala, en Estados Unidos fue donde se me hizo ver eso. No debieron de haber sido los americanos, sino aquí hay la posibilidad de que ella haya donado dinero a la campaña presidencial del 2006. Entonces ahí hay un problema que sí deben de cuidar también los embajadores. No digo que sea el caso de Carlos Pascual, pero sí el de Tony Garza. El casarse con un gran capital mexicano y que ese gran capital tenga actividades políticas, hay allí una cierta choque de papeles. Hay que ser muy cuidadosos. Cada quien tiene derecho a tener las relaciones que quiera, pero si alguien es embajador debe de tener un poquitín de cuidado. No digo que sea el caso de Carlos Pascual. En este caso él tiene todo el derecho, y que se enojen, pues que se enojen. En el anterior creo que sí había un elemento. Ahora, pasando a lo otro, me acuerdo del famosísimo artículo que escribió en 1947 Cosío Villegas, La crisis de México, y al final hace unas reflexiones sobre qué pasaría si otro partido que no fuera el PRI gobernara. Y entonces se refiere al PAN, se refiere a la izquierda y dice, bueno, pues está muy débil, no hay mayor posibilidad. Está a la derecha. Pero ¿por qué le va a ser difícil, casi imposible, gobernar? Pues porque no tiene cuadros. Es un partido que no va a formar sus cuadros. No está hecho para gobernar el tipo de país que es México. Un país de pobres, de grandes sectores populares. Y ellos son clase media, bien educados, católicos, bien comportaditos. Y hay una diferencia enorme. Entonces, ¿cómo va a sacar uno un líder de ese grupo, que pueden ser líderes de clase media para la clase media, pero para ese México que en parte ellos han creado, que está muy lejos de ser la clase media, no tienen líderes? Eso lo dijo en 1947. Ya llevamos más de medio siglo y creo que la visión de don Daniel sigue siendo cierta. No tiene líderes el PAN para lidiar con el enorme problema que es este país tan complicado. Nos vamos, Sergio. Rapidísimo. En un suspiro, rápido y furioso. Tenemos que echar los reflectores también sobre algunos aspectos de las vidas privadas de los embajadores y diplomáticos. Es un área que estamos descuidando injustificadamente. En la historia recuerdo la boda de William Jenkins, las relaciones de William Jenkins, el matrimonio de Winston Scott, entre muchos otros casos que valdría la pena rescatar, de que sí es un tema de interés. Pues ahí quedamos con el tema. Gracias, Denise, por estar aquí. Gracias Lorenzo, gracias Sergio, a los tres, y gracias a usted que nos acompañó como siempre en este programa. Pásela bien, que tenga un buen día. Lo espero mañana tempranito a las 6. Noticias MBS.